Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una nueva transmisión del preuniversitario EDMA. El día de hoy, al igual que el anterior sábado, vamos a ver algo de lo que son conocimientos. Como ustedes sabrán, existen universidades que también evalúan conocimientos y entre esos conocimientos está la materia de física. Entonces, esta sería nuestra segunda clase de física. La anterior clase, si recordamos un poquito, vimos acerca de las magnitudes y unidades de medida. El día de hoy continuaremos con la clase y veremos la teoría de errores. Entonces, como nosotros sabemos, igual como nos dice el texto que está preparado para la clase, la física está vinculada con el estudio de fenómenos naturales a los cuales a lo largo de la historia nosotros, los seres humanos, hemos procurado explicar mediante la observación experimental y las mediciones. Entonces, si recordamos un poquito, ¿se acuerdan que los seres humanos estamos acostumbrados a dar atributos, ya sea a personas o a cosas, ¿cierto? Entonces, pero existen atributos que no son medibles. El ejemplo de la anterior clase, habíamos dicho, yo puedo decir que soy patriota, pero si alguien me pregunta, ¿cuánto de patriota eres? Se me es difícil responder, ¿verdad? Le puedo decir que soy muy patriota, pero no le puedo decir que yo soy 2 metros de patriota. Por ejemplo, ese es un atributo que no se puede medir. Entonces, los atributos, o ya más acercándonos a la física, las propiedades que sí se pueden medir son las magnitudes. Entonces, de manera definitiva, una magnitud es cualquier propiedad que sí se puede medir. Si podemos medir la magnitud, entonces, si podemos medir la propiedad, entonces es una magnitud. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es medir? Medir es comparar cierta cantidad de una magnitud con otra cantidad de la misma, que previamente ya se ha elegido como una unidad patrón. Por ejemplo, alguien ya dijo que esto va a ser 1 metro. Entonces lo único que nosotros hacemos es ir comparando en relación a esa unidad patrón. Digamos, entonces esto va a ser 2 metros, ¿verdad? Medir es realizar una comparación con respecto a la unidad patrón. En el caso de la longitud puede ser el metro, ¿cierto? Listo. Entonces, una vez que ya recordamos qué es una magnitud, anotemos aquí, una magnitud es cualquier propiedad que se puede medir, Y al medir, nosotros expresamos en un numerito, ¿verdad? Entonces es cualquier propiedad que se puede expresar mediante un número, en una unidad de medida, ¿cierto? Y medir, ¿qué es medir? Medir es comparar cierta cantidad de la magnitud con otra que ya se ha definido previamente como unidad patrón. Entonces, continuemos. El día de hoy continuamos con nuestras clases de física y veremos lo que es la teoría de errores. Entonces, nosotros podemos cometer errores al realizar una medición. Ese error puede ser un error humano, es decir, un error por no saber manipular los instrumentos de medida, o puede ser un error de precisión propio de los instrumentos de medida, que sí puede darse el caso. Entonces, en física, nosotros clasificamos esos errores como error absoluto y errores también relativos. Aquí nos dice, veamos qué es el error absoluto. Es la diferencia. Ustedes saben que la diferencia es la resta, ¿verdad? En valor absoluto. Ustedes también saben que el valor absoluto siempre va a ser positivo. El valor absoluto de un número, de cualquier número, siempre va a ser positivo. Por ejemplo, valor absoluto de menos 7 será 7, ¿verdad? Valor absoluto de 7 también va a ser 7. El valor absoluto de cualquier número siempre va a ser positivo. Entonces, el error absoluto es la diferencia o es la resta en valor absoluto, es decir, lo que nos dé, pero en positivo, ¿verdad? Entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto o valor real. Entonces, pongamos aquí, el error absoluto va a ser igual al valor absoluto entre y la diferencia entre el valor real menos el valor aproximado o también el valor medido.
Entonces el error absoluto va a ser el valor real menos el valor medido. Sí, eso va a ser el error absoluto. Ahora, habrá casos en los que, digamos, tenemos varias medidas. Entonces, lo que vamos a hacer ahí para calcular el error absoluto, cuando tenemos varias medidas, anotemos. Cuando tenemos varias mediciones o varias medidas, ¿cierto? Mediciones. Cuando tenemos varios resultados producto de realizar una medición, entonces el error absoluto lo vamos a calcular de la siguiente manera. Valor máximo de la medida menos el valor mínimo, todo eso dividido para 2. Y el numerador en valor absoluto, es decir, el resultado siempre va a ser un número positivo, ¿verdad? Sí, entonces recapitulemos un poquito. Error absoluto, valor real menos el valor medido. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa si tenemos varias medidas? Entonces, el error absoluto va a ser valor máximo de la medida menos el valor mínimo de la medida y todo eso dividido para 2, ¿cierto? Eso es nuestro error absoluto. Por ejemplo, digamos que yo digo que este borrador, el borrador que ustedes pueden ver aquí, mide 17 centímetros. Entonces, la medida real, digamos, pongamos aquí, la medida real es 15 centímetros, ¿ya? Entonces yo podría coger una regla y podría medir 17, digamos que me equivoco por 2 centímetros, ¿verdad? Entonces mi valor medido va a ser igual a 17 centímetros, ¿sí? De este borrador, la medida real son 15 centímetros, yo cojo la regla, mido y me mide 17, me equivoqué por 2 centímetros, ¿verdad? El error absoluto, aquí está nuestra formulita. El valor real, ¿cuánto es? 15 centímetros, ¿cierto? El valor medido es 17 centímetros, ¿sí? Entonces, eso en valor absoluto, solo restamos valor real menos valor medido. Y ya tenemos nuestra respuesta. 15 menos 17 es menos 2, pero como es en valor absoluto, el error absoluto sería 2. ¿2 qué? 2 centímetros, ¿verdad? Porque estamos restando 15 centímetros menos 17 centímetros. Nuestro error absoluto es de 2 centímetros, es decir, me equivoqué en 2 centímetros al medir este borrador. ¿Sí? Eso en cuanto al al error absoluto. Luego también tenemos lo que es el error relativo. El error relativo es el cociente. Ustedes saben que el cociente es la división. Cociente es división. Es el cociente entre el error absoluto y el valor exacto multiplicado por 100. El valor exacto también es nuestro valor real. Recuerden que le pueden llamar valor exacto o también valor real. Es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí nos dice que el error relativo es la división o el cociente entre el error absoluto y el valor exacto, es decir, nuestro valor real. Entonces es la división del error absoluto dividido por el valor real. Y si queremos en porcentaje, lo único que tenemos que hacer es multiplicarle por el 100%, ¿sí? Y ya tenemos nuestro error relativo en porcentaje. Listo. Ahora también puede darse el caso de que no dispongamos de un valor real. ¿Qué pasa cuando no disponemos de un valor real? Por ejemplo, digamos que yo no sé que este borrador mide 15 centímetros, que ese es el valor exacto, que ese es el valor real. ¿Qué pasa si no tenemos ese valor, si no tenemos como dato? Entonces, lo que vamos a hacer es primero calcular el valor real. Entonces, escribamos aquí, cuando no disponemos del valor real, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular ese valorcito, ¿verdad? Porque sin el valor real ya no podríamos sacar el valor real, el error absoluto, ¿verdad? Entonces, el valor real va a ser igual a la sumatoria de todas nuestras mediciones. Y eso dividido para el número de mediciones, es decir, el promedio. Entonces, el valor real va a ser el promedio de nuestras mediciones. Promedio de las mediciones. A la final es eso, ¿verdad? Mediciones. Es decir, medición 1 más medición 2 más medición 3 más punto más medición n, ¿verdad? Sobre
el número de mediciones que tengamos, ¿verdad? A la final es el promedio. Si tuve 3 mediciones, digamos de 10, de 15 y otra de 8. 10 más 15, 25, más 8 es 33. Entonces dividimos para 3 porque son 3 mediciones. Mi valor real sería 11, ¿verdad? Sí, a la final es el promedio. Si no disponemos del valor real, ¿cómo sacamos el valor real? Con el promedio de las mediciones. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Recuerden que estos ejercicios corresponden a las preguntas liberadas o a los temarios correspondientes de las universidades que evalúan conocimientos, como pueden ser la ESPE o la SPOCH. ¿Sí? Entonces estén muy atentos a la solución de estos ejercicios que no son complicados. Nos dicen calcular el error absoluto si al medir 75 gramos de una sustancia se obtiene un valor de 75.2 gramos. Entonces nosotros recordamos que el error absoluto, ¿cierto? El error absoluto es igual al valor real menos el valor medido. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuál es nuestro valor real aquí? Si al medir 75 gramos nos dice, ¿verdad? Estamos midiendo 75. Ya sabemos que son 75. Entonces, eso sería nuestro valor real, ¿verdad? Y al medir tenemos 75.2. Ese sería nuestro valor medido. ¿Sí? Entonces, valor real sería 75 gramos. Menos el valor medido que al medir nos dio 75.2 gramos igual, ¿verdad? Entonces, a la final lo único que vamos a hacer es ver la diferencia entre lo que medimos y el valor real. En este caso, de 75 a 75.2, la diferencia es de 0.2 gramos, ¿verdad? Sí, eso es lo único que hacemos, ver la diferencia entre esos dos numeritos, entre esos dos valores. Entonces, la diferencia entre 75 y 75.2 es 0.2, ¿sí? Sería literal D. Y ya sabemos que el error absoluto siempre nos va a salir positivo. ¿Por qué? Porque la formulita está dentro de un valor absoluto, ¿verdad? Y el resultado de un valor absoluto siempre va a ser positivo. Valor absoluto de 7 es 7, ¿verdad? Valor absoluto de menos 7 también es 7, ¿cierto? Valor absoluto, por ejemplo, de menos 18 va a ser 18. El resultado de un valor absoluto siempre nos va a quedar un numerito positivo, ¿estamos de acuerdo? Vamos al ejercicio número 2. Este es nuestro ejercicio 1. Y acá va a ser nuestro ejercicio número 2. ¿Sí? Nos dice determinar el error absoluto si al pesar 60.06 kilogramos de masa de una sustancia se obtuvo un valor de 60.3 kilogramos. Nos pide igual el error absoluto. Si ustedes se acuerdan, el error absoluto era igual al valor real menos el valor medido, ¿cierto? Listo. Entonces el error absoluto, nuestro valor real, ¿cuánto va a ser? Si al pesar, este sería nuestro valor real, ¿verdad? Porque nos dice si al pesar 60.06 kilogramos, ya nos está diciendo cuánto pesa, ¿verdad? Entonces, valor real 60.06 kilogramos, menos el valor medido. Al medir obtuvimos 60.3 kilogramos, ¿cierto? Sería nuestro valor medido, menos 60.3 kilogramos. Ahora, como eso está dentro de un valor absoluto, habíamos dicho que solo tenemos que ver la diferencia. ¿Sí? La diferencia entre 60.3 y menos 60.6, ¿cuánto nos quedaría? Nos queda 0.24, ¿verdad? Déjenme escribir este numerito bien. A ver. Borrar. Ya. Ahora sí, escribamos nuestra respuesta. La diferencia entre 60.6 y 60.3 es de 0.24, ¿verdad? Y con eso ya tenemos nuestra respuesta. No es muy complicado. 0.24, ¿qué? Pero kilogramos, ¿verdad? En este caso sería literal A. En definitiva, el error absoluto siempre va a ser valor real menos valor medido. Ese valor, el valor que nos dé en positivo. Eso sería nuestro error absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos al ejercicio número 3. Nos dice, ¿qué error absoluto se comete cuando se toma como 10 metros sobre segundo cuadrado el valor de la gravedad
en vez de 9.8, ¿cierto? Aquí en este caso el ejercicio a 9.8 le toma como el valor real y dice qué pasa si tomamos a la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué pasará? Ese sería como nuestro valor medido, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ya habíamos dicho que el error absoluto es valor real menos el valor medido. Pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, nos equivocamos en la fórmula y yo puse valor medido menos valor real? No va a pasar nada, ¿verdad? Porque eso está dentro de un valor absoluto. Digamos que si hubiésemos restado real menos medido nos daba 2, pero si restábamos medido menos real nos daba menos 2, pero como está dentro de un valor absoluto nos da lo mismo, ¿verdad? Sí, entonces no habría problema si nos equivocamos y restamos primero valor medido menos valor real. Sí, ya, está dentro de un valor absoluto. Recuerden que el error absoluto siempre va a ser positivo. Una vez que ya identificamos nuestro valor real y nuestro valor medido, procedemos solo a reemplazar en la formulita. El valor real es de 9.8, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué pasa si tomamos a la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado? Entonces veamos cuál es la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de 9.8 a 10? La diferencia es de 0.2, ¿verdad? 0.2 ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, nuestro error absoluto siempre se va a ir expresando en unidades, ¿verdad? En las unidades que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí el error absoluto está, los valores estamos trabajando con metros sobre segundo cuadrado. Entonces el error absoluto también va a ser en metros sobre segundo cuadrado. Si nos damos cuenta en el ejercicio de aquí arriba, estamos trabajando con los valores en kilogramos. Nuestro error absoluto también va a ser en kilogramos, ¿verdad? En el ejercicio de arriba estábamos trabajando con gramos, entonces nuestro error absoluto también va a ser en gramos, ¿verdad? Y solo con eso ya podríamos haber descartado el literal A y el literal B, porque sabemos que el error absoluto nos queda en las unidades con las que estemos trabajando. Estamos trabajando con metros sobre segundo cuadrado y aquí está porcentaje y porcentaje, ¿verdad? No podrían ser esas. ¿Sí? Listo. Entonces ahora vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 4. ¿Qué nos dice el ejercicio número 4? Al medir la masa de un objeto se obtiene 2.4 kilogramos. Entonces, si al medir 2.4 vendría a ser nuestro valor medido, ¿verdad? Porque ahí nos dice clarito. Si al medir la masa tenemos 2.4 kilogramos. Si el valor considerado como real es 2.5 kilogramos, este es nuestro valor real. El ejercicio mismo nos está avisando cuál es nuestro valor medido y cuál es nuestro valor real, ¿verdad? Solo tenemos que saber identificarlos. Nos dice que determinemos el error absoluto y el error relativo, ¿verdad? Comencemos determinando el error absoluto, que es facilito, ¿verdad? El error absoluto. Pongamos otra vez la formulita. Siempre va a ser el valor real menos el valor medido. Sí, ya identificamos nuestro valor real, que era de 2.5 kilogramos, ¿verdad? Y nuestro valor medido es de 2.4 kilogramos. Listo. 2.5 menos 2.4 es facilito, ¿verdad? Es 0.1 kilogramos. Ya tenemos nuestro error absoluto. ¿Sí? Ya con eso ya podríamos descartar el literal B y el literal C, ¿cierto? Está todavía por verse si es que es el literal A o si es el literal D. Ahora vamos a proceder a calcular el error relativo. Si ustedes se acuerdan cuando estábamos viendo las formulitas, el error relativo era igual al error absoluto sobre nuestro valor real, y si queremos en porcentaje lo único que tenemos que hacer es multiplicarle por el 100%, ¿verdad? Listo. Entonces nuestro error absoluto, el error relativo va a ser igual error absoluto sobre el valor real, y todo eso multiplicamos por el 100%, ¿cierto? Veamos, nuestro error absoluto ya tenemos aquí. ¿De cuánto ha sido? De 0.1 kilogramos, ¿verdad?
Nuestro valor real ya habíamos dicho que es de 2.5 kilogramos. Aquí nos queda 2.5 kilogramos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí se va kilogramos con kilogramos, ya se van a simplificar, ¿verdad? Entonces de una vez ya no le pongamos, ¿cierto? Si nos damos cuenta, ya se están borrando, ya se están simplificando. Y si queremos en porcentaje, multiplicamos por el 100%, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿cómo hacemos esto de aquí? Ustedes saben que 0.1 en fracción es como tener un décimo, ¿verdad? Y 2.5 en fracción es como tener 5 medios, ¿verdad? Y todo eso por 100, por el 100%, ¿verdad? Hacemos ley de extremos y medios y arriba nos queda 2 por 1, 2, ¿verdad? Abajo nos queda 5 por 10. 5 por 10 es 50, ¿verdad? Entonces pongamos de una vez que 5 por 10 es 50. 50, listo. Y todo eso por el 100%, ¿verdad? Aquí podemos hacer algo. 50 1 y 50 es 2, ¿verdad? 2 por 2 es 4. 4%, ¿verdad? Entonces, el error absoluto es 0.1 kilogramos y nuestro error relativo es del 4%. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sería el literal D, ¿cierto? 0.1 kilogramos y 4%. Listo. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio número 5. Recuerden que estas preguntas son liberadas y pertenecen a temarios de las universidades que evalúan conocimientos, como son la ESPE o la SPOCH. Sí, son preguntas directamente que pertenecen a esos temarios o a esos cuestionarios liberados. Así que estén muy atentos en caso de que quieran ingresar a esas universidades. Sí. Tenemos el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos dice lo siguiente. Nos dice, un investigador quiere determinar el sonido de gas desprendido. Para ello, realiza el experimento 5 veces. Los resultados obtenidos son 10 gramos, 8 gramos, 11 gramos, 9 gramos y 7 gramos. Determinar el error absoluto de la medida. Entonces, pero no nos da el valor real, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasaba cuando no nos da el valor real? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenemos que hacer cuando no nos da el valor real? Volvamos a nuestras formulitas. Aquí habíamos anotado. Si no disponemos del valor real, primero debemos calcular el valor real. Eso en caso de que queramos calcular el error relativo, ¿verdad? Pero en nuestro ejercicio solo nos está pidiendo el error absoluto. Vamos al error absoluto, a la teoría que estábamos viendo. Aquí nos dice, cuando tenemos varias mediciones, en este caso no tenemos el valor real, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tenemos varias mediciones, ¿verdad? Y nos da una formulita directa para calcular el error absoluto. ¿A qué es igual? Solo nos dice que es igual al valor máximo menos el valor mínimo, y a eso solo le dividimos para 2. Es facilito, ¿verdad? Si queremos solo el error absoluto, entonces ahí nos dice la formulita. Error absoluto va a ser igual a ¿qué? Cuando tenemos varias medidas, al valor máximo de nuestra medida menos el valor mínimo de nuestra medida. ¿Cuál es el valor máximo? Entre 10, 8, 11, 9 y 7, ¿cierto? Nuestro valor máximo es 11. Entonces pongamos valor máximo menos el valor mínimo, todo eso dividido para 2, el numerador en valor absoluto, es decir, que siempre va a ser positivo también nuestro error absoluto, ¿verdad? Sí, valor máximo es 11 gramos, ¿cierto? Y menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? Entre 10, 8, 11, 9 y 7. ¿Cuál es nuestro valor mínimo? Exacto, nuestro valor mínimo es 3 gramos. En este caso es 7. Ya estaba haciendo la resta de una vez, porque pongamos de aquí. Entonces ya, nuestro valor mínimo es 7, ¿verdad? Valor mínimo entre 10, 8, 11, 9 y 7. Nuestro valor mínimo es 7 gramos. Todo eso dividimos para 2 y ya está, ¿verdad? Si no tenemos el valor real, pero sí tenemos varias mediciones, entonces no nos preocupemos. El error absoluto es valor máximo menos valor mínimo
todo eso dividimos para 2 y ya está. Entonces, 11 menos 7 es 4, ¿verdad? ¿4 qué? 4 gramos en este caso. Todo eso dividido para 2. 4 dividido para 2 es 2 gramos, ¿verdad? Y sería literal A. Entonces no estaba complicado calcular el error absoluto en este caso, ¿verdad? No tenemos el valor real, pero tenemos varias mediciones. Y cuando tenemos varias mediciones, lo único que hacemos es restar valor máximo menos valor mínimo. Y todo eso solo dividimos para 2. Y ya tenemos nuestro error absoluto, ¿verdad? Listo. Ahora vamos al siguiente ejercicio, al ejercicio número 6. Recuerden que las preguntas son liberadas y pertenecientes a los temarios de las universidades que evalúan conocimientos, como puede ser la ESPE o la SPOCH. Sí, está dentro de esos temarios o dentro de los cuestionarios lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a la pregunta número 6. Nos dice, como medida de un radio de 70 decímetros, hemos obtenido 70.7 decímetros. Calcular el error absoluto y el error relativo. Entonces, como medida de un radio, este sería, nos dice como medida de un radio de 70 decímetros, ¿verdad? Entonces ya nos dice cuánto vale ese radio, ¿verdad? Este sería nuestro valor real y aquí este sería nuestro valor medido, ¿verdad? Cuando tenemos valor real y valor medido, el error absoluto, ¿se acuerdan? El error absoluto era solo valor real menos el valor medido, ¿verdad? Entonces nuestro valor real es de 70 decímetros, ¿verdad? Y nuestro valor medido es de 70.7 decímetros. Listo, la diferencia entre 70 y 70.7 es 0.7, ¿verdad? Recuerden que el error absoluto siempre va a ser positivo, por eso está dentro de estas barritas, ¿verdad? Que quiere decir valor absoluto y siempre va a ser positivo. ¿Y qué pasa si nos equivocamos y en vez del valor real le tomamos como que si fuese el valor medido? No va a pasar nada, ¿verdad? Digamos que nos equivocamos y digamos que el valor medido va a ser 70 decímetros. Entonces pongo 70.7, que sería nuestro valor real, menos 70 decímetros. 70.7 menos 70, 0.7, ¿verdad? En valor absoluto es lo mismo, 0.7. No pasa nada si nos equivocamos entre el valor real y el valor medido. Lo único que tenemos que ver al final es la diferencia entre los dos. La diferencia entre 70 y 70.7 es 0.7 y ya tenemos el error absoluto, ¿verdad? Entonces ya con eso podemos descartar el literal B y el literal D. La respuesta estaría entre el literal A y el literal C. ¿Qué nos falta calcular para concluir con el ejercicio? Nos falta calcular el error relativo. Ya. Ahí Paulito ya nos dijo que es el literal C. Veamos. Posiblemente sí sea. Calculemos. El error relativo habíamos dicho que es igual a... El error relativo es igual al error absoluto sobre el valor real, y si queremos en porcentaje, porque aquí vemos que están las respuestas en porcentaje, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Solo multiplicamos por el 100%, ¿verdad? Entonces, el error absoluto, ¿cuánto es? Ya calculamos, 0.7, ¿verdad? El valor real, ahora sí, aquí sí influye bastante el valor real, ¿verdad? Que sepamos identificar bien el valor real. En este caso es 70 decímetros, ¿verdad? Todo eso por el 100% porque queremos en porcentaje. Si aquí ponemos 70.7 ya no nos va a salir la respuesta adecuada, ¿cierto? Listo. Entonces aquí podemos simplificar una décima con una décima, un 0 con otro 0, ¿verdad? 0.7 en fracción le podemos escribir como 7 sobre 10. Todo eso sobre 7 y multiplicado por 10, ¿verdad? Hacemos ley de extremos y medios. Aquí se supone que está sobre 1, ¿verdad? Extremos con extremos, 7 por 1, 7. Medios con medios. Nos queda 70 y todo eso por 10, estamos trabajando en porcentaje, ¿verdad? Se va un cerito con otro 0, ¿verdad? 7 para 7, el error absoluto ha sido del 1%, ¿verdad? Sería el literal C. Paulito tenía razón, es el literal C. Mientras ustedes hagan más ejercicios, más rápido se les va a hacer la solución, más rápido van a poder encontrar la solución, ¿sí?
Listo, entonces hasta ahora hemos resuelto ejercicios del error absoluto, del error relativo. Hemos encontrado el error absoluto cuando no tenemos el valor real. Recordemos un poquito, el ejercicio 5 no teníamos un valor real, ¿verdad? Pero teníamos varias mediciones, 10, 8, 11, 9 y 7. Y teníamos la formulita que el error absoluto, cuando tenemos varias mediciones, es valor máximo menos valor mínimo y solo dividimos para 2. En este caso el valor máximo era 11, el valor mínimo era 7, 11 menos 7 es 4 y dividido para 2 es 2 gramos, tenemos el valor absoluto, ¿verdad? Entonces sí existen formas de encontrar nuestro error absoluto si no tenemos incluso el valor real, ¿sí? Listo, entonces con esto concluiríamos el repaso de error absoluto y error relativo y ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Ustedes van a ingresar a la siguiente página, a Kahoot.it. Vamos a ingresar a esta página, ¿ya? Y vamos a ingresar el siguiente código. Ya, pongamos, empezar, vamos a hacer un pequeño juego, ¿sí? Ya pueden seguir uniéndose a este código para realizar el juego en Kahoot, Kahoot.it. Pongan en su celular o en su navegador de la computadora o en lo que puedan acceder a internet, escriban www.kahoot.it e ingresan ese pin, ¿sí? Esperemos un minutito que se unan las personas. Ya tenemos a 2 participantes, tenemos a Denis y a Shady, no sé cómo se pronuncia. También tenemos a Paulito, que también está activo en los comentarios. No sé si Shady esté bien pronunciado o se pronuncia Shady. Ya, ahí me disculpen si pronuncio mal. Entonces hasta ahora ya tenemos 3 participantes, ¿verdad? Esperemos unos segunditos más para ver si alguien más se une. Recuerden que pueden ingresar a www.kahoot.it y poner el código de ahí y ya nos lanza directo al código, al juego que vamos a hacer, ¿sí? Tenemos a 3 participantes. Pueden unirse a Kahoot.it y ingresan. Ahí ya salió un participante ya. Ya vamos a ingresar. Si quiere puede volver a ingresar Paulito. Ya en unos segundos ya vamos a iniciar. Ya regresó ya. Bueno, ya tenemos 4 participantes ya. Entonces veamos quién será el ganador. Pongamos empezar. A ver, solo para recordar un poquito. Magnitud era cualquier propiedad que podamos medir, ¿verdad? Y medir es comparar. Sí, pongamos empezar. Estén atentos. Vamos a la pregunta número 1 sobre teoría de errores, ¿cierto? Y los errores se cometen al realizar mediciones. Por eso es importante también saber qué es una medición y qué es una magnitud. La primera nos dice seleccione verdadero o falso. Nos dice, una magnitud es cualquier propiedad de un cuerpo que no puede ser medida. ¿Será verdadero o será falso? ¿Qué será? Nos falta una respuesta o que se termine el tiempo y podemos ver los resultados. Una magnitud es cualquier propiedad de un cuerpo que no puede ser medida, ¿verdadero o falso? Es falso, ¿verdad? La magnitud es una propiedad que sí puede ser medida. Si una propiedad puede ser medida, entonces sí es una magnitud. ¿Sí? La pregunta nos decía, la magnitud es una propiedad que no puede ser medida, entonces es falso, porque sí puede ser medida, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. Paulito lleva la delantera con 900 puntos. Pongamos en siguiente. Seleccione verdadero o falso. Dice, medir es comparar cierta cantidad de una magnitud
con otra cantidad de la misma que se ha establecido como unidad patrón. ¿Será verdadero o será falso? ¿Qué dicen ustedes? Ya tenemos dos respuestas, esperemos que se termine el tiempo. Y medir es comparar cierta cantidad de una magnitud con otra, verdadero o falso. Recuerden que al final igual vamos a retroalimentar todas estas preguntas. Es verdadero, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. Paulito lleva a la delantera, JD ya mismo le alcanza, Dennis está tercero, Kaylee va en 0 puntos. Sigamos. Seleccione verdadero o falso. Dice, verdadero o falso, el valor relativo es la diferencia entre en valor absoluto entre el valor de la medida y el valor real. ¿Será verdadero o falso? Dice valor relativo. Valor relativo es la diferencia entre el valor de la medida y el valor real. ¿Será? ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Ya tenemos 3 respuestas, veamos cómo sigue esto. ¿Cierto? Es falso. Seguimos, Paulito sigue en el podio. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 4. Una medición de longitud da como resultado 25 centímetros, pero el valor verdadero es 24 centímetros. ¿Cuál es el error absoluto? Está fácil, ¿verdad? El valor real es 24. Al medir obtuvimos 25. ¿Cuál es el error absoluto? Recuerden que el error absoluto es valor real menos valor medido. Eso lo que nos dé en positivo, nada más, ¿verdad? Sí. Ya se acaba el tiempo para que puedan responder. Recuerden que el Kahoot evalúa en función del tiempo de respuesta también. Sí. Si responden más rápido obtienen más puntos. Sí. Pongamos en siguiente. Paulito lleva la delantera, JD ya mismo le alcanza, Dennis está en tercer lugar y Kaylee está en cuarto lugar. Pongamos en siguiente. La siguiente pregunta, estén atentos. Nos dice, una medición de temperatura dio como resultado 35 grados centígrados, pero el valor verdadero es 32. ¿Cuál es el error absoluto? ¿Cuál será nuestro error absoluto? En el chat nos preguntan a qué hora se hacen los lives y qué días. Nosotros somos el preuniversitario EDMA y las transmisiones por TikTok se están haciendo de lunes a sábado, todos los días. A las 5 p.m. inician, ¿sí? A las 5 p.m. vemos tanto conocimientos como razonamientos. El día de hoy nos ha tocado la parte de conocimientos. Estamos en la materia de física, viendo un poquito de eso. Sí, la respuesta para Lady, que nos pregunta a qué hora se hacen los lives y qué días, de lunes a sábado a las 5 p.m. Sí, a las 5 de la tarde. Vamos a la siguiente pregunta. Recuerden que al final igual vamos a resolver todas estas preguntitas que van pasando. Vamos a la pregunta 6. La pregunta 6 nos dice, un estudiante midió el volumen de un líquido como 150 mililitros, pero el valor verdadero es 145. ¿Cuál es el error absoluto? El error absoluto es valor real menos valor aproximado, lo que nos dé en positivo, ¿sí? No está difícil, ¿verdad? Ya se acaba el tiempo. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Recuerden que al final vamos a retroalimentar todas estas preguntitas. Pongamos en siguiente, 7 de 8 preguntas. Calcular el error relativo al considerar 60 metros como la distancia entre dos postes y al medir se tiene 59.91. Es decir, la distancia real es 60 metros y la distancia medida es 59.91. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Calcular nuestro error absoluto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el error relativo era error absoluto sobre el valor real y multiplicado por 100, ¿cierto? El valor real en este caso es 60 metros.
El error absoluto es valor real menos valor medido. ¿Sí? Ya tenemos 77 segunditos. En esta pregunta les dejé un poquito más de tiempo para que puedan recordar las formulitas, ¿verdad? Y ya les estoy diciendo también, error relativo es error absoluto sobre el valor real y por 100. Y error absoluto es valor real menos valor medido, ¿verdad? El error relativo es error absoluto sobre valor real y por 100. ¿Sí? Ya se acaba el tiempo, ya tenemos 2 respuestas. Ya. Acertaron las 2 respuestas, estamos bien entonces. Pongamos en siguiente. JD tiene una racha de 4, no sé si se pronuncia JD, si no se pronuncia así me disculpan, ¿ya? No sé si sea JD o Shadi. JD tiene una racha de 4 respuestas correctas seguidas, pero Pablito sigue en la delantera. Vamos a la última pregunta. Recuerden que el Kahoot evalúa la rapidez también, la rapidez y que sea la respuesta correcta. Nos dice, un alumno quiere determinar el volumen de gas desprendido. Para ello realiza el experimento 4 veces. Los resultados obtenidos son 100 centímetros, 90 centímetros cúbicos, 98 centímetros cúbicos, 101 centímetros cúbicos y 97 centímetros cúbicos, ¿verdad? ¿Qué nos está pidiendo? El error absoluto. ¿Se acuerdan que sí podemos calcular el error absoluto cuando tenemos varias mediciones? ¿Cómo calculamos? Valor máximo menos valor mínimo y todo eso dividido para 2. ¿Sí? Y con eso ya tenemos nuestro valor absoluto. Valor máximo menos el valor mínimo de cada medida y ese resultado dividimos para 2 y ya tenemos la respuesta. Ya se acaba el tiempo, ya tenemos 2 respuestas. Recuerden que el valor absoluto se expresa en unidades, ¿verdad? En las unidades que estamos trabajando. Es decir, va a estar en centímetros cúbicos la respuesta, ¿verdad? Ya con eso descartamos el 2% y el 4%, ¿verdad? Estaría entre 2 centímetros cúbicos y 4 centímetros cúbicos. Tenemos 2 respuestas correctas, muy bien. Listo, veamos quién quedó en el podio. En tercer lugar tenemos a Denis. En segundo lugar tenemos a Shady o Shadi o como se pronuncia, ¿ya? Y en primer lugar tenemos a Paulito con 5.451 puntos. Muchas felicidades, Paulito. Ha estado muy atento a la clase. Vamos a hacer una retroalimentación de todas las preguntitas que salieron ahí, ¿ya? Vamos a ver. La primera pregunta nos decía, magnitud es cualquier propiedad de un cuerpo que no se puede medir. Aquí decía no, ¿verdad? Que no se puede medir. Eso es falso, porque la magnitud es una propiedad que sí se puede medir, ¿verdad? Es falso. Luego la siguiente pregunta nos decía, medir es comparar cierta cantidad de una magnitud con otra cantidad. Sí, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la medición es realizar una comparación. Entonces eso era verdadero, ¿cierto? Luego vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 3 nos dice, el valor relativo es la diferencia en valor absoluto entre el valor de la medida y el valor real. Solo en la primera línea ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Valor relativo es la diferencia en valor absoluto entre el valor de la medida y el valor real. No, ¿verdad? Esa es la definición del error absoluto, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 4. La pregunta número 4 nos dice, una medición de longitud da como resultado 25 centímetros. Pero el valor verdadero es 24 centímetros. ¿Cuál es el error absoluto? Ya habíamos dicho, error absoluto va a ser igual. Valor real, en este caso, es 24. Valor real menos el valor medido, que es 25. Eso en positivo, lo que nos dé le hacemos positivo con el valor absoluto, ¿verdad? 24 menos 25, la diferencia es 1, ¿verdad? 1 en valor absoluto. Como trabajamos en unidades sería 1 centímetro, sería el literal o el triángulo rojo, ¿verdad? Sería esta la respuesta, ¿cierto?
Vamos a la siguiente pregunta. Estamos en la pregunta número 5. Nos dice, una medición de temperatura dio como resultado 35 grados centígrados, pero el valor verdadero es 32 grados centígrados. ¿Cuál es el error absoluto? De manera general, para ver el error absoluto y tenemos un valor medido y un valor real, solo vemos la diferencia. La diferencia entre el 32 y el 35 es 3 directamente. Sería 3 grados centígrados, ¿verdad? Ya los próximos ustedes ya van a hacer sin escribir la formulita, solo viendo el ejercicio y ya señalan la respuesta, ¿verdad? Vamos al ejercicio número. Es el ejercicio número 6 del Kahoot. Nos dice, un estudiante midió el volumen de un líquido como 150 mililitros, pero el valor verdadero es 145 mililitros. ¿Cuál es el error absoluto? Ya habíamos dicho, si nos olvidamos de la fórmula, el error absoluto solo es la diferencia entre el valor real y el valor medido. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre 150 y 145? Es 5, ¿verdad? ¿5 qué? 5 mililitros. Sería el rombo azul la respuesta, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 7. La pregunta número 7 nos dice lo siguiente. Calcular el error relativo al considerar 60 metros como la distancia entre los dos postes y al medir tenemos que se tiene una separación de 59.91 metros, ¿verdad? Ahora, aquí sí, cuando ya tenemos que calcular el error relativo, aquí sí es importante que identifiquemos bien cuál es nuestro valor real y cuál es nuestro valor medido, ¿verdad? En este caso, 60 metros es nuestro valor real, ¿cierto? Porque aquí nos dice que al medir tenemos 59.91, ese sería nuestro valor medido, ¿verdad? Listo. Entonces, el error relativo, porque es lo que nos está preguntando, es error absoluto sobre el valor real. Si queremos en porcentaje es por el 100%, ¿verdad? Y ya habíamos dicho que el error absoluto a la final va a ser la diferencia entre el valor real y el valor medido nomás, ¿verdad? Ahí no nos importa, solo vemos la diferencia. ¿Sí? La diferencia entre 60 y 59.91. La diferencia es de 0.09, ¿verdad? 59.91 más 0.09 ya nos da 60, ¿cierto? Luego, sobre el valor real es 60 y todo eso por el 100%, ¿sí? Listo. Ahora podemos simplificar décima con décima, un 0 con otro 0, ¿verdad? 0.09 en fracción, ustedes saben que es 9 sobre 100, ¿verdad? Aquí está sobre 6, todo eso por 10, ya nos quedó 10 porque ya simplificamos un numerito, ¿verdad? Luego tenemos que ley de extremos y medios, 9 por 1, 9, abajo nos queda 6 por 100 y todo eso por el 10%, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Otra décima, ¿verdad? Décima con décima, un 0 con otro 0. Luego, ¿qué más podemos hacer? Tercera, 2, tercera de 9, 3. 3 para 2 es 1.5, ¿verdad? Pero aparte también tengo que dividir para 10 y una división para 10 es solo recorrer un espacio hacia la izquierda, ¿verdad? Ya sabemos que es 1.5, pero como también es división para 10, sería 0.15, ¿verdad? 0.15% en porcentaje. Nuestra respuesta sería nuestro triángulo rojo, ¿verdad? Aquí está como la respuesta correcta. Y vamos a nuestra última pregunta, que también estaba fácil, ¿verdad? Estaba bastante fácil la última pregunta. Nos dice, un alumno quiere determinar el volumen de gas desprendido. Para ello, realiza el experimento 4 veces. Los resultados obtenidos son 100 centímetros cúbicos, 98 centímetros cúbicos, 101 centímetros cúbicos y 97 centímetros cúbicos. ¿Y ahora qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a calcular el error absoluto, valor real menos valor medido, ¿verdad? Pero aquí no nos da un valor real y tampoco nos da un solo valor medido, ¿verdad? Pero nos da muchos valores medidos, en este caso son 4. ¿Cómo calculábamos el error absoluto cuando tenemos varias mediciones? Era fácil, ¿verdad? El valor máximo menos el valor mínimo, todo eso dividido para 2, el numerador en valor absoluto, ¿verdad? ¿Cuál es el valor máximo? Entre 100, 98, 101 y 97, nuestro valor máximo es 101, ¿verdad? Menos el valor mínimo, nuestro valor mínimo en este caso es 97, ¿verdad? ¿Cierto? Recuerden que estamos restando centímetros cúbicos. La respuesta final nos quedaría en centímetros cúbicos, ¿verdad? Todo eso dividido para 2. 101 menos 97, ¿cuánto es? Eso es 4, ¿verdad? 4 dividido para 2.
Y en centímetros cúbicos, ¿verdad? 4 para 2 es 2 centímetros cúbicos. Y era la respuesta el rombo azulito, ¿verdad? Sí. Listo. Recordemos que en nuestro podio teníamos a Paulito, que tuvo la mayor puntuación. Muchas felicidades. Listo. Con esto concluiríamos el tema de error absoluto y error relativo que se puede dar al realizar nuestras mediciones, ¿verdad? Ahora, como la anterior clase también habíamos visto un dato interesante que nos proporciona la física, ¿verdad? Era sobre el espectro de la luz. Hoy día tenemos otro dato interesante porque sabemos que la física se dedica a analizar los fenómenos naturales y a tratar de explicarlos, ¿verdad? Mediante la observación experimental y las mediciones. Es bastante importante las mediciones. Aquí tenemos un dato interesante que es el nivel del sonido. Entonces, el nivel del sonido, la unidad de medida es el velio, pero por comodidad se le trabaja en decibelios. Ya, la D de deci, la B de velios, unimos los dos y nos quedan decibelios, ¿verdad? Listo. Entonces, por ejemplo, nuestros pulmones generan un sonido de 10 decibelios. Es un sonido bajito que no le podemos escuchar, ¿verdad? Nuestros pulmones. El sonido de las hojas generan un sonido de 20 decibelios. Es un ligero sonido, ¿cierto? También tenemos el susurro. Susurrar a alguien, hablar con una persona susurrando, es un sonido de 30 decibelios. Luego sigue aumentando, llegamos a una lluvia moderada, eso provoca un sonido de 40 decibelios. Nuestro refrigerador de 50, una conversación normal es 60 decibelios. A lo mejor yo estoy hablando ahorita un poquito más fuerte y estemos a un poquito más de decibelios, ¿verdad? Por aquí tenía una aplicación que ustedes se pueden descargar en la Play Store, que es medidor de decibelios. Si ustedes se dan cuenta, ahí no sé si puedan ver y nos dicen que estamos en un rango de entre 60 y 70 decibelios. Con la voz que yo estoy hablando ahorita, 60 y 70 decibelios, ¿verdad? La aplicación no es muy exacta. Ustedes le pueden buscar en la Play Store como medidor de decibelios. Ya, no es muy exacta, pero nos ayuda a darnos una idea del sonido, de la frecuencia del sonido, ¿sí? Ya. Vamos, ahorita digamos que yo estoy hablando a 60 decibelios, ¿ya? Entre 60 y 70. Luego el tráfico de los carros es de 70 decibelios. El sonido de los camiones es de 80 decibelios. De nuestra secadora caliente podría ser de 90 decibelios. El sonido de un helicóptero ya es más fuerte, ¿verdad? Ya llegamos a los 100 decibelios. El sonido de una trompeta ya es 110 decibelios. La sirena de los autos de policía son 120 decibelios. Los propulsores, ya llegamos a 130 decibelios, ¿verdad? Llegamos a los fuegos pirotécnicos, ya generan un sonido de 140 decibelios, ¿sí? Entonces, al encontrarnos en un valor de 0 decibelios, no quiere decir o no podemos interpretar que eso se trata de silencio, sino todo lo contrario, porque es el umbral en donde empieza a funcionar nuestra audición, ¿sí? Es 0 decibelios, es el umbral de audición humana, es el sonido al cual nosotros ya comenzamos a escuchar, ¿verdad? Valores más pequeñitos que 0 decibelios ya no podemos escuchar, ¿sí? Pero no es que eso no es el silencio total, ¿verdad? Y por si acaso, sobre los 140 decibelios, para nosotros ya es una percepción de incluso dolorosa para nuestro oído, ¿verdad? Si ya tenemos un sonido mayor a 140 decibelios, nosotros ya percibimos dolor, ya no nos gusta ese sonido, ¿cierto? Listo, entonces con esto terminaríamos con este dato interesante que son los niveles de sonido. Terminaríamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención, espero que se encuentren muy bien en su casa y espero que les vaya muy bien en este fin de semana y que tengan un buen inicio de semana para la próxima. Esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden que somos el Preuniversitario EDMA y estamos
en transmisiones por TikTok los días de lunes a sábado a las 5 p.m. De 5 a 6 estamos presentes. Sí, las clases son totalmente gratuitas y les ayudan para aprender y para seguir repasando para las pruebas de la universidad. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Que les vaya muy bien.